Cuando se habla de Cáncer, el signo regido por la luna, muchos piensan en sensibilidad, ternura y protección. Se le ve como el guardián del hogar, como el alma noble que siempre busca el bien, que tiende la mano, que escucha en silencio y ama con una lealtad que trasciende el tiempo. Pero lo que pocos entienden es que cuando ese bien no funciona, cuando su luz es traicionada, cuando sus intenciones más puras son ensuciadas por la ingratitud y la injusticia, Cáncer no se rinde. Cáncer se transforma. Hay una fuerza dormida en el corazón del cangrejo. Un poder que no siempre muestra, porque no quiere hacer daño. Pero cuando las lágrimas ya no bastan, cuando el silencio se ha vuelto insoportable, cuando se ha dado todo por el amor, la amistad o la familia, y aún así es pisoteado, ignorado o utilizado, entonces Cáncer recurre a lo que nunca quiso tocar, el mal. Pero no lo hace como venganza vacía, no lo hace con frivolidad. Lo hace como último recurso. Lo hace con la rabia de quien amó sin medida y fue destruido por su bondad. Cáncer usa el mal con la precisión de un cirujano y la profundidad de un alma que ha vivido en carne propia cada traición. No se trata de una explosión caótica, sino de una estrategia emocionalmente letal. Cáncer conoce los puntos débiles de quienes alguna vez dejó entrar en su vida, porque antes de alejarse, observó, escuchó y entendió. Cuando el bien no funciona, Cáncer no se sienta a llorar para siempre. ¿Se levanta? Camina entre las ruinas de sus emociones con la mirada fría de quien ya no cree en promesas. Su corazón aún late, pero ahora late con otra fuerza. Ya no quiere salvar a todos, ya no busca aprobación. Ahora busca justicia, aunque tenga que ensuciarse las manos. Y lo más temido es esto: cuando Cáncer se decide a usar el mal, lo hace sin culpa. Porque sabe que ofreció amor, tiempo, comprensión. Sabe que intentó el camino del bien una y otra vez. Y cuando esa vía fue ignorada, burlada o destruida, comprendió que protegerse no era egoísmo, sino supervivencia. Entonces, deja de esperar disculpas, deja de justificar a los demás y empieza a actuar. No grita, no se exhibe, simplemente ejecuta. Puede alejarse sin avisar, desaparecer del radar emocional de quienes lo hirieron, y esa ausencia duele más que cualquier confrontación. Puede exponer verdades que guardó durante años, con la calma que hiela la sangre. Puede cerrar su corazón con un muro que ya nadie podrá escalar, y en ese acto, castigar con la indiferencia más gélida. Puede usar la manipulación emocional como un espejo, para que los demás vean su reflejo más oscuro. Porque si Cáncer alguna vez fue vulnerable, también aprendió cómo defenderse. Y cuando el bien no bastó, se convirtió en su propio escudo y en su propia espada. No hay mayor impulso para Cáncer que la traición a su amor. Cuando siente que fue el único que lo dio todo, cuando se da cuenta de que su corazón fue tratado como un juego, entonces despierta su lado más sombrío. Y no lo hace con odio irracional, sino con la justicia de quien ya no tolera ser la víctima. Es entonces cuando su energía lunar se oscurece, como una noche sin estrellas. Pero no para siempre. Solo el tiempo que necesita para equilibrar la balanza. Cáncer no busca hacer daño por placer. Usa el mal como un recurso, como una herramienta cuando ya no queda más que reconstruirse entre las cenizas. Y en ese proceso, no solo aprende a protegerse, sino a elevarse. Porque cada herida lo transforma en una versión más fuerte, más selectiva, más consciente de su propio valor. Así, el signo que muchos creen frágil se revela como un guerrero emocional. No uno que ataca primero, sino uno que nunca olvida. Uno que da todo por los suyos, pero que, si es traicionado, no se detiene hasta hacer sentir lo que él sintió. Porque Cáncer, cuando usa el mal, no lo hace por debilidad. Lo hace por evolución. Y cuando finalmente vuelve a mirar hacia el horizonte, lo hace con la mirada de quien ha pasado por la oscuridad, ha entendido su poder, y ha elegido cuándo y cómo usarlo. No porque quiera destruir, sino porque aprendió que a veces, para sanar, hay que romper. A veces, para avanzar, hay que dejar atrás. Y a veces, para proteger lo más sagrado que tiene su alma, su paz, su corazón, hay que enfrentarse con la misma fuerza que una vez usó para amar. Porque en el universo emocional de Cáncer, incluso el mal tiene un propósito. Y cuando el bien no funciona, ese propósito es el renacer. Cáncer no solo actúa desde la emoción, sino desde una memoria emocional profunda que lo convierte en un archivo viviente de experiencias. Guarda cada palabra, cada gesto, cada omisión. No porque quiera vivir en el pasado,
sino porque su naturaleza lunar le impide olvidar aquello que lo marcó. Y esa memoria no solo sirve para revivir el dolor, sino para construir estrategias que nadie espera de un signo tan aparentemente dulce. Cáncer, cuando se cansa de perdonar, no improvisa. Planea. Y lo hace en silencio, con una precisión casi inquietante. Tiene una capacidad única para transformar el dolor en lección. Lo que otros signos desechan como una decepción más, Cáncer lo convierte en una enseñanza que luego usará para decidir con quién sí y con quién nunca más. Puede pasar años callando verdades, aguantando heridas, porque su instinto protector lo lleva a evitar el conflicto, especialmente con aquellos a quienes considera parte de su círculo íntimo. Pero una vez que rompe, una vez que siente que no hay retorno, su personalidad cambia por completo. Ya no hay rastro del alma que todo lo perdonaba, ahora emerge una frialdad que descoloca. En ese estado, Cáncer no busca herir impulsivamente. Lo que busca es equilibrio. Y para él, ese equilibrio puede implicar mostrar a otros lo que él sintió, el abandono, la indiferencia, la traición. Pero lo hace con una calma peligrosa. Su manera de usar el mal muchas veces no es visible a simple vista. No explota, no estalla. Pero corta con distancia, con verdades incómodas, con un desapego repentino que desconcierta. Lo que antes era contención se convierte en juicio. Lo que era cuidado, se convierte en límite inquebrantable. Cáncer se convierte en juez de su propio tribunal emocional, y en esa corte no hay apelaciones. Otra de las armas más poderosas que Cáncer puede usar cuando el bien no funciona es su intuición. Conecta con las emociones ajenas con una facilidad que roza lo psíquico. Puede saber cuando alguien miente, cuando alguien es falso, incluso antes de que las pruebas aparezcan. Y si decide actuar, lo hará apuntando directo a la inseguridad del otro. Aquel que traicionó su confianza recibirá una dosis exacta de su propia medicina, amplificada por la sensibilidad aguda de Cáncer. No es una venganza física ni vulgar. Es una venganza emocional, estratégica, quirúrgica. A esto se suma su capacidad de manipulación emocional. No siempre lo hace, porque detesta usar su poder para dominar. Pero si siente que es necesario para protegerse, para poner fin a una dinámica tóxica, lo usará. Puede hacer sentir culpable al más indiferente, puede voltear una situación a su favor con palabras cargadas de verdad y dramatismo que desarman a cualquiera. Porque nadie puede con un Cáncer herido que decidió no seguir suplicando amor. Nadie puede con su silencio cargado de significado, con sus ausencias que hablan más que 1000 gritos. También hay que entender que Cáncer, cuando decide usar el mal, no lo hace desde la maldad pura. Lo hace desde el límite. Desde el momento en que ya dio todo y no queda nada por entregar. Desde ese lugar se permite ser egoísta, se permite pensar en sí mismo. Y para un signo tan dado a los demás, eso ya es una revolución. Empieza a elegir su paz por encima de cualquier vínculo. Ya no se aferra, ya no insiste, ya no espera. Comienza a reconstruirse sin mirar atrás, y esa frialdad con la que se aleja suele dejar a los demás en shock. Quienes lo conocían como la persona que siempre estaba, que todo lo daba, que siempre entendía, no pueden procesar su transformación. Porque Cáncer no hace avisos previos cuando ha llegado al límite. Se va, se cierra, y nunca vuelve a ser el mismo. Esa es su forma de renacer. De dar por terminada una etapa. Y si para lograrlo tiene que hacer uso de su lado más oscuro, lo hará sin titubear. Además, cuando Cáncer entra en ese modo de defensa oscura, empieza a rodearse de una nueva energía. Aprende a valorar la soledad. A crear espacios donde nadie más entra. Y en ese aislamiento selectivo, se fortalece. Su sensibilidad se convierte en sabiduría. Su tristeza, en brújula. Su dolor, en escudo. Y entonces ya no vuelve a amar de la misma manera. Se vuelve más exigente, más cuidadoso, más intuitivo. Aprende a leer entre líneas. A detectar máscaras. A elegir no desde el corazón ingenuo, sino desde el corazón sabio. A veces, quienes lo dañaron lo buscan después. Quieren volver a conectar con esa energía única que irradiaba. Pero ya es tarde. Porque Cáncer no repite lecciones. Puede perdonar en su interior, pero no olvida. No vuelve a abrir la misma puerta 2 veces. Sabe que hay lugares del alma que solo se pisan una vez, y si fuiste cruel ahí dentro,
ya no hay regreso. Es parte de su evolución. Aprender a soltar, aunque duela. Aprender a elegir su luz, aunque eso signifique apagarla de quienes lo apagaron primero. Por eso, el verdadero poder de Cáncer no está en cuanto puede amar, sino en cuanto puede levantarse cuando ese amor es destruido. Su fuerza no radica en la dureza externa, sino en su capacidad de renacer emocionalmente más fuerte, más sabio, más impenetrable. Porque si alguna vez fue vulnerable, no fue por debilidad, sino por amor. Y si ahora es distante, no es por rencor, sino por respeto propio. Cuando Cáncer usa el mal, en realidad está haciendo justicia. No busca destruir el mundo, busca reconstruir el suyo. Y si para ello necesita cortar lazos, exponer verdades, mostrar su lado más crudo, lo hará sin dudar. Porque aprendió que no todos merecen su ternura. Que no todos sabrán cuidar lo que él da. Y que a veces, para proteger su corazón, debe ser tan duro como una coraza y tan letal como un mar embravecido. Porque dentro de su alma habita el amor más puro, pero también la tormenta más devastadora. Y cuando el bien no funciona, esa tormenta se desata no para vengarse, sino para limpiar el camino hacia su nueva versión. Una versión que ya no teme usar su oscuridad para defender su luz. Cáncer no solo recuerda con la mente, recuerda con la piel, con la energía, con ese instinto lunar que lo hace percibir cosas que para otros pasan desapercibidas. Su forma de sentir no es lineal ni simple, es un tejido complejo donde el pasado nunca muere del todo, donde los ecos de lo vivido reverberan en su interior mucho después de que otros lo hayan olvidado. Esta sensibilidad extrema no es una debilidad, sino una herramienta de poder. Es lo que le permite leer los matices ocultos en una conversación, captar un cambio sutil en la mirada, percibir la energía que se esconde tras una sonrisa fingida. Y cuando el bien ya no le sirve para protegerse, para mantener su mundo emocional a salvo, Cáncer convierte esa sensibilidad en un radar de precisión quirúrgica. En esa transición del amor al desapego, de la comprensión al límite, hay un proceso invisible pero implacable. Cáncer evalúa. No en términos racionales, sino emocionales. Hace un escaneo completo de lo que dio y lo que recibió. Mide silenciosamente la lealtad, la reciprocidad, el cuidado. Y si la balanza se inclina demasiado hacia el sacrificio unilateral, no estalla. Se retrae. Pero ese retiro no es un simple acto de defensa. Es el inicio de una transformación interior que cambia por completo su forma de vincularse. Ya no se trata de ganar afecto. Ya no se trata de salvar vínculos. Se trata de reconstruirse desde una nueva conciencia. Una donde ya no entrega el corazón entero a quien no sabe sostenerlo. En esta etapa, Cáncer se vuelve un alquimista emocional. Todo lo que lo destrozó, lo moldea. Todo lo que perdió, lo convierte en visión. Y esa visión le permite identificar con una claridad casi brutal a quienes vibran desde la falsedad, desde la manipulación, desde el egoísmo. Ya no necesita pruebas. Su percepción se ha agudizado tanto que le basta un gesto para entender lo que otros aún no han procesado. Esta nueva versión de Cáncer ya no busca ser comprendida. Se basta a sí misma. Porque ha descubierto que el verdadero poder no está en tener la razón, sino en saber cuándo callar, cuándo marcharse, cuándo cerrar una puerta sin hacer ruido, pero con decisión. Hay también un elemento que pocos asocian con este signo, su capacidad de control emocional cuando ha tocado fondo. Aunque en su etapa más luminosa sea un ser abierto, transparente, casi cristalino en su forma de amar, cuando se ve obligado a protegerse desde la oscuridad, aprende a esconder sus emociones con maestría. Ya no llora frente a cualquiera. Ya no cuenta lo que siente. Ya no expone su vulnerabilidad. Se vuelve opaco para los ojos ajenos. Construye una versión de sí mismo que nadie puede traspasar. Y ese blindaje emocional, esa armadura invisible, le da un poder que asusta, el poder de seguir adelante sin dar explicaciones. Otro aspecto crucial es la relación que Cáncer tiene con el tiempo. Él no olvida. Solo archiva. Lo que para otros caduca, para él se guarda. No como un rencor activo, sino como una biblioteca emocional que consulta cuando necesita recordar quién fue leal y quién no, quién cuidó y quién traicionó, quién mereció su amor y quién solo lo usó. Por eso, cuando decide usar el mal, lo hace con argumentos que no necesitan ser expresados. Sabe por qué lo hace. Sabe quién lo llevó a ese límite.
Y eso le da una certeza interna que lo vuelve impenetrable a las culpas ajenas. Porque en ese punto, ya no se cuestiona. Ya no duda. Solo actúa. Cáncer también domina el arte del silencio. No es un silencio vacío, es un silencio con mensaje. Puede cortar toda comunicación, desaparecer emocionalmente sin previo aviso, y ese acto de retiro impacta más que 1000 discusiones. Porque cuando Cáncer calla, el otro comienza a escuchar su propio vacío. Comienza a sentir la ausencia del amor que lo sostenía. Y ahí es donde su poder se vuelve absoluto. Porque no hace falta hacer escándalo cuando la sola ausencia pesa más que cualquier presencia. En esa distancia, Cáncer hace justicia. No con palabras, sino con vacío. No con gritos, sino con la lejanía emocional de quien ya no está disponible. Y si bien es cierto que Cáncer no busca el mal por instinto, una vez que lo adopta como escudo, puede habitarlo sin culpa. Porque su moral interna está regida por la emoción, no por normas externas. No le interesa el juicio ajeno. Solo le interesa ser fiel a lo que siente. Y si lo que siente le dice que alguien ya no merece más, entonces no hay vuelta atrás. Ese juicio emocional es definitivo. Porque para Cáncer, el alma no se expone 2 veces al mismo dolor. También hay una fuerza ancestral en este signo. Como símbolo del hogar, de la raíz, del linaje, Cáncer carga con la historia emocional de generaciones. Y en momentos de oscuridad, esa herencia se activa. Lo vuelve fuerte no solo por lo que ha vivido, sino por lo que han vivido sus ancestros. En su ADN emocional habitan todas las batallas de su sangre. Y cuando el bien no basta, esa memoria lo impulsa a convertirse en guardián de sí mismo. Ya no lucha solo por lo que le han hecho a él, sino por todo lo que no se atrevieron a decir o hacer quienes vinieron antes. En esa dimensión, su defensa se vuelve casi sagrada. Y no hay que subestimar su relación con la oscuridad. Aunque Cáncer prefiere la luz del amor, conoce profundamente los pasillos de la tristeza, del resentimiento, de la soledad. Ha caminado por ellos muchas veces. Y es precisamente esa familiaridad lo que le permite habitar el mal sin perderse. Sabe cuándo entrar y cuándo salir. Sabe cómo no dejar que la oscuridad lo consuma. Porque la ha mirado a los ojos y ha vuelto. La ha transformado en fuerza. En claridad. En autocuidado. Así, cuando el bien deja de funcionar, Cáncer no solo reacciona, renace. Desde una oscuridad consciente, desde un amor propio radical, desde una sabiduría que pocos logran alcanzar. Ya no necesita que lo entiendan. Solo necesita que lo respeten. Porque quien alguna vez lo subestimó por su sensibilidad, quien confundió su ternura con debilidad, descubrirá demasiado tarde que en el fondo del mar donde habita el alma de Cáncer, también se esconden tormentas que nadie puede controlar. Y cuando decide usarlas, no hay máscara que no se caiga, ni mentira que no se hunda. Porque incluso en su oscuridad, Cáncer actúa desde la verdad. Desde una verdad emocional que quema, que sacude, que limpia. Y esa verdad es su mayor poder. Hay una dimensión poco explorada de Cáncer que cobra fuerza precisamente cuando el bien no le ha servido para protegerse, su relación con lo simbólico, con los rituales, con la energía que se mueve en lo invisible. Al estar regido por la luna, Cáncer no solo es emocionalmente profundo, sino que también tiene una conexión natural con los ciclos, con lo oculto, con lo intuitivo y hasta lo esotérico. Y cuando ha sido herido hasta el punto de no retorno, muchas veces acude, consciente o inconscientemente, a fuerzas sutiles para restaurar su equilibrio, para sellar etapas, para cortar lazos que lo han desgastado. Lo hace a través de símbolos, de objetos cargados de significado, de actos que para otros parecerían triviales, pero para él son transformadores. Cuando ha decidido que el bien no basta, que ya no hay espacio para la dulzura en un mundo que no la ha sabido valorar, Cáncer puede refugiarse en la reconstrucción de su entorno, no como un simple escape, sino como un acto de poder. Cambia su habitación, limpia su casa, se deshace de todo lo que tiene energía estancada. Y esa purga material representa una purga interna. Porque para Cáncer, el espacio físico es una extensión directa del alma. Si su mundo se ha vuelto oscuro, silenciosamente comienza a mover esa energía, a reordenarla, a sanarla. No lo dice, no lo anuncia. Solo actúa. Solo transforma. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es una declaración, está volviendo a sí mismo, y lo está haciendo con la fuerza de quien ya no espera nada de nadie.
Otro aspecto que se potencia en esta etapa es la independencia emocional. Aunque por naturaleza tiende a crear vínculos fuertes y duraderos, cuando ha sido herido hasta el agotamiento, Cáncer aprende a vivir sin depender del afecto ajeno. Empieza a encontrar paz en el silencio, en la rutina propia, en la capacidad de estar solo sin sentirse solo. Y esa independencia es un salto evolutivo gigantesco para alguien que solía buscar constantemente la validación emocional de su entorno. Ya no necesita que lo entiendan. Ya no necesita que lo amen como antes. Se empieza a amar desde la raíz. Desde lo roto. Desde lo que nadie vio. Cáncer también posee un talento inusual para la comunicación emocional indirecta. Cuando ya no quiere o no puede seguir hablando desde la emoción abierta, encuentra formas alternativas de expresarse. A través de la música que comparte, de las cosas que publica, de los gestos silenciosos, de los detalles que parecen mínimos pero que encierran mensajes contundentes. Puede enviar una despedida sin decir adiós. Puede hacerte sentir culpable sin acusarte de nada. Puede cerrar una historia sin emitir una sola palabra. Y esa habilidad para moverse en el lenguaje sutil es parte de su inteligencia emocional, una inteligencia que se refina aún más cuando cruza la frontera entre el bien ingenuo y la sombra lúcida. Hay también en Cáncer una dimensión creativa que suele emerger cuando el mal se vuelve un camino inevitable. No necesariamente el mal en un sentido destructivo, sino como una forma de expresión de su herida. Entonces escribe, pinta, canta, crea. No para distraerse, sino para sublimar. Para poner en palabras, en imágenes o en actos todo lo que no puede decir directamente. Y esa creación es fuego, es catarsis, es verdad pura. Puede transformar su dolor en arte, y ese arte en mensaje. Porque sabe que lo que ha sentido no es solo suyo, es una emoción universal. Y al compartirlo de forma simbólica, lo libera. Otro aspecto que cobra una potencia especial es su capacidad de ser espejo. Cáncer, incluso cuando ha sido herido, no actúa desde la oscuridad ciega. Tiene la capacidad de reflejarle al otro su propia sombra. De mostrarle sin gritar lo que hizo. Puede mirarte de tal manera que entiendas todo sin que diga una palabra. Puede desaparecer de tu vida con tanta dignidad que te veas obligado a enfrentar quién fuiste con él. Y en esa función de espejo, Cáncer se vuelve maestro. Ya no busca redención, ni disculpas. Solo entrega al otro la posibilidad de verse, de confrontarse. Y si el otro no quiere mirar, no importa. Porque Cáncer ya no necesita esa validación. Lo ha soltado. En el plano físico y corporal, también hay un cambio. Muchas veces, cuando entra en este modo de defensa oscura, Cáncer empieza a habitar su cuerpo de otra forma. Cambia su alimentación, su forma de vestir, su postura. Ya no se esconde, ya no busca ser invisible. Se vuelve más consciente de sí. No para atraer miradas, sino para sostenerse. Porque sabe que su cuerpo ha sido el templo donde todas esas emociones han vivido, y ahora necesita devolverle fuerza, presencia, firmeza. Ya no se refugia en la nostalgia. Ahora habita el presente con decisión. También hay un poder en su manera de cortar vínculos. Aunque sea un signo de apego, cuando Cáncer decide soltar, lo hace sin mirar atrás. Puede borrar fotos, mensajes, recuerdos. Puede vaciar espacios sin vacilar. Porque para él, si algo ha muerto emocionalmente, no hay razón para mantenerlo con vida simbólica. Y ese corte, aunque sea doloroso, lo libera. Ya no quiere mantener conexiones por nostalgia. Quiere crear vínculos nuevos desde un lugar más consciente, más maduro, más auténtico. Finalmente, existe una dimensión espiritual que se enciende cuando Cáncer ha cruzado la línea entre el bien y el mal. No necesariamente espiritual en el sentido religioso, sino como una conexión con su propio propósito, con su alma, con su voz interior. Se vuelve más introspectivo, más silencioso, más profundo. No se distrae fácilmente. Empieza a vivir desde una coherencia radical. Lo que siente, lo que piensa y lo que hace empiezan a alinearse. Y esa alineación, esa congruencia interior, es su verdadera protección. Ya no necesita usar máscaras. Ya no necesita adaptarse para ser querido. Ya no negocia su verdad. Y ese nivel de conciencia lo vuelve imparable. Porque cuando Cáncer usa el mal, lo hace no para destruir, sino para reconstruirse. No lo hace desde el odio,
sino desde la claridad. No lo hace por venganza, sino por justicia interior. Y en ese camino, se convierte en una versión de sí mismo que no solo es más fuerte, sino más sabia, más libre, más auténtica. Ya no es el que ama a cualquier precio. Es el que se ama a sí mismo, incluso si eso significa alejarse para siempre de quienes no supieron cuidarlo. Y esa versión de Cáncer no se detiene. No vuelve atrás. Camina con la luna como guía, con el mar en el pecho y con la certeza de que, incluso desde la sombra, puede crear su propia luz. Hay un territorio aún más profundo en el universo emocional de Cáncer, uno que no siempre es evidente para quienes lo observan desde afuera, pero que determina cada una de sus decisiones cuando el bien ha fracasado. Se trata de su memoria ancestral. No es simplemente un signo que recuerda lo que vivió en esta vida. Cáncer porta la carga emocional de su linaje, de sus raíces, de todas aquellas voces no escuchadas y heridas no resueltas que aún vibran en su sangre. Cuando el amor no lo ha salvado, cuando la ternura ha sido tomada como debilidad, cuando su cuidado ha sido menospreciado, se activa esa memoria antigua que lo conecta con los dolores olvidados de su familia, de su árbol, de su historia. Y desde ese punto de conexión, comienza a operar no solo como individuo herido, sino como representante de una cadena emocional que por generaciones no supo cómo defenderse. Esto lo convierte en un signo que, llegado el momento, no solo se defiende por sí mismo, sino también por todos aquellos que no pudieron hacerlo. Lleva en su pecho no una armadura común, sino una coraza emocional formada por siglos de silencios, de pérdidas, de injusticias. Y cuando elige usar el mal, no lo hace como un acto de impulso o descontrol, sino como una reacción sagrada. Como un ajuste necesario. Como el acto final de alguien que ha sido testigo, no solo víctima. Y que ahora no se queda callado, aunque su grito sea silencioso. Porque el silencio de Cáncer no es ausencia, es sentencia. En esos momentos, Cáncer empieza a dominar un lenguaje oculto, el lenguaje de las emociones no dichas. Aprende a leer no solo lo que siente, sino lo que otros sienten sin saberlo. Se vuelve experto en detectar contradicciones, dobles intenciones, corazones mentirosos. Y esa sabiduría emocional no la usa para manipular, sino para protegerse. Se convierte en un escudo vivo que puede anticiparse a lo que otros planean, no desde la lógica, sino desde la energía. Ya no necesita escuchar las palabras, le basta con presentirlas. Y esa capacidad lo convierte en alguien imposible de engañar. No porque lo haya leído en algún libro, sino porque su alma aprendió a sobrevivir donde la verdad no estaba dicha. Hay también una paradoja poderosa en esta etapa: cuanto más oscuro se vuelve su entorno, más luz interna empieza a desarrollar. No como una negación, sino como una respuesta. Cáncer, al haber habitado el dolor profundamente, aprende a generar su propia fuente de calor. Aprende a no depender de otros para sentirse vivo. Y en ese proceso de independencia emocional, emerge una versión de sí mismo que ya no se entrega desde la carencia, sino desde la elección. Ya no ama para llenar vacíos. Ama desde la plenitud de quien ha aprendido a sostenerse a solas. Y es precisamente por eso que su forma de cortar lazos no es agresiva, pero sí total. No deja puertas entreabiertas. No deja migajas emocionales. Si ha decidido que algo o alguien ya no merece su presencia, su retirada es absoluta. Puede seguir viendo a esa persona en redes, en la vida real, en sueños incluso, pero no volverá a abrir su corazón. Porque Cáncer no solo cierra ciclos, los sella con fuego emocional. Y ese fuego no quema hacia afuera, purifica por dentro. Lo deja limpio. ¿Ligero? ¿Entero? En esa etapa también aprende algo que durante años le costó entender, que no necesita justificarse por sentir intensamente. Que su emoción no es debilidad, sino brújula. Que su intuición no es fantasía, sino inteligencia refinada. Empieza a confiar más en lo que siente que en lo que le dicen. Ya no duda de su percepción. Ya no busca explicaciones donde ya sintió que no hay verdad. Y esa certeza emocional lo vuelve libre. Porque donde antes habría perdonado por costumbre, ahora suelta por convicción. Donde antes habría regresado por apego, ahora se queda consigo mismo por amor propio. Un aspecto más que surge con fuerza es su conexión con la naturaleza cíclica de la vida. Cáncer entiende mejor que nadie que todo tiene una etapa, una temporada, un cierre. Y cuando el bien ha sido insuficiente,
Cuando ha sido bondadoso hasta deshacerse, descubre que el final no es una tragedia, sino una transformación. Se convierte en alquimista emocional. Usa el dolor como fertilizante para su evolución. Ya no le teme a la muerte simbólica de las relaciones. Porque ha descubierto que renacer no es opcional, es parte de su destino. Y lo hace tantas veces como sea necesario. También se vuelve más selectivo. No solo con las personas, sino con las energías. Ya no entra en cualquier conversación. Ya no da consejos que no le han pedido. Ya no se involucra en dinámicas que lo desgastan. Aprende a decir que no, aunque tiemble por dentro. Aprende a cerrar la puerta aunque el corazón lo empuje a abrirla. Porque ahora se guía por un principio nuevo: si su paz tiene que romperse para sostener algo, entonces eso no merece ser sostenido. Y no hay que olvidar que Cáncer, en su versión más oscura y poderosa, puede tocar la herida de otros sin siquiera decirlo. Tiene la habilidad de confrontar a través de su sola presencia. Puede ser ese espejo incómodo que incomoda por lo honesto. No busca herir, pero ya no se frena por miedo a incomodar. Y esa forma de presencia contundente, cargada de verdad emocional, hace que muchos no puedan sostener su mirada, su silencio, su decisión. Porque cuando Cáncer ha pasado por el fuego, ya no es el mismo. Ha integrado su sombra. Ha abrazado su dolor. Y por eso, ya no necesita castigar a nadie. Su sola ausencia hace el trabajo. Esa ausencia, cargada de sentido, puede marcar un antes y un después en quienes lo han dañado. Porque Cáncer no se va dejando caos, sino dejando evidencia. Y esa evidencia permanece. No para que la usen en su contra, sino para que la entiendan cuando ya sea demasiado tarde. Porque él ya no vuelve. Ya no se ofrece. Ya no insiste. Comprendió que insistir en donde no se le cuida, es traicionarse. Y eligió no volver a hacerlo. Y entonces se vuelve fuente. Se vuelve raíz. Se vuelve templo. No uno de piedra, sino uno emocional. Se habita con más calma, con más conciencia, con más verdad. Ha entendido que incluso el mal, cuando nace del límite sano, puede ser medicina. Que incluso la oscuridad, si se atraviesa con honestidad, puede ser un nuevo amanecer. Cáncer renace cuando ya no espera nada. Y en ese renacimiento, su luz ya no se ofrece a todos. Solo a quienes sepan sostenerla. Porque el que fue luna para tantos, aprendió a ser sol para sí mismo. Y ahora, desde su nuevo centro, nadie lo puede mover. Cuando Cáncer decide que su compasión ya no basta, que su ternura ha sido traicionada, que el abrigo que ofrecía con los brazos abiertos fue pisoteado por la indiferencia o la deslealtad, emerge algo mucho más antiguo y visceral: su instinto de supervivencia emocional. En esa transición silenciosa, donde el bien ha dejado de protegerlo y ha comenzado a volverse su propia cárcel, Cáncer despierta a una versión de sí mismo que ha estado latente, dormida, esperando. Una fuerza instintiva que no reacciona desde la superficie del carácter, sino desde la raíz misma del alma. Ya no es el cuidador, el que calma, el que espera. Ahora es el que corta, el que cierra, el que delimita. Existe en Cáncer una comprensión profunda del territorio emocional, y esa comprensión, cuando ha sido herida muchas veces, se transforma en una forma refinada de manipulación energética. No como juego, no como deseo de dominio gratuito, sino como respuesta automática de autodefensa. Cáncer puede volverse el maestro del desapego emocional en apariencia, mientras debajo sigue latiendo una sensibilidad que ahora se mantiene bajo control férreo. Es el punto donde la frialdad no significa falta de amor, sino amor dirigido exclusivamente hacia sí mismo. Un amor exigente, protector, que no tolera más grietas abiertas hacia afuera. Cáncer también domina el arte de la omisión. Lo que no dice pesa más que cualquier discurso. Su silencio puede ser un refugio, pero también puede ser una condena. Porque cuando se cierra, no lo hace por cobardía, sino por estrategia emocional. Es su forma de retomar el control. De no permitir que el otro vuelva a acceder a su mundo interno. En lugar de gritar, desaparece. En lugar de reclamar, se calla. Pero ese silencio tiene estructura, tiene un sentido. Es un lenguaje en sí mismo. Porque Cáncer sabe que a veces lo que más desarma a quien lo hirió no es la confrontación, sino el vacío. La ausencia total de reacciones.
La retirada total de su energía emocional. Otro elemento que cobra un papel importante en esta versión evolucionada de Cáncer es su relación con el tiempo. Antes podía quedar atrapado en la nostalgia, en los recuerdos, en lo que pudo ser. Pero cuando ha sido herido profundamente, cuando ha cruzado el umbral del bien sin retorno, su percepción del tiempo cambia. Deja de vivir en el pasado. Empieza a cortar de raíz toda conexión con lo que ya no le sirve. No por frialdad, sino por decisión. Por respeto a sí mismo. El pasado, que antes lo ataba, ahora se convierte en una piedra que suelta. Porque ha aprendido que su historia no puede ser más importante que su dignidad. También aparece con más claridad su intuición como brújula definitiva. Cáncer deja de pedir explicaciones. Deja de buscar pruebas. Comienza a confiar absolutamente en lo que siente, aunque no tenga lógica, aunque no se lo puedan justificar. Esa certeza intuitiva se convierte en su escudo. En su guía. Ya no necesita entender todo desde la razón. Porque ha sido traicionado incluso por lo que parecía razonable. Ahora responde a lo que su alma le indica. Y esa fidelidad interna lo hace más sólido, más coherente, más centrado. En este estado, la culpa deja de tener poder sobre él. Porque una de las armas más peligrosas que el entorno ha usado contra Cáncer es la culpa emocional. Hacerle creer que era demasiado. Que sentía de más. Que amaba de una manera incómoda. Pero cuando se empodera desde la herida, cuando el mal se convierte en una herramienta de claridad, Cáncer deja de aceptar culpas que no le pertenecen. Ya no se arrodilla para pedir perdón por ser quien es. Ya no se desvive por justificar sus emociones. Sabe que lo dio todo. Que se entregó con pureza. Y que si eso no fue suficiente para el otro, entonces el otro no era digno de su mundo interior. En esa nueva versión también se afina su radar emocional para detectar a quienes se acercan con intenciones camufladas. Ya no confía en palabras dulces. Ni en gestos temporales. Necesita coherencia. Necesita tiempo. Y por eso se vuelve selectivo hasta el extremo. Porque ha entendido que su corazón no puede volver a estar expuesto sin garantías. No por miedo, sino por sabiduría. Ahora observa. Escucha. Evalúa. Y hasta que no siente total seguridad, no se abre. Ya no busca pertenecer. Busca reciprocidad. Surge también una nueva dimensión de liderazgo emocional. Cáncer, cuando ha integrado su sombra, se convierte en un guía silencioso para otros que han sido heridos. No necesariamente desde un rol visible, sino desde su sola presencia. Su historia, su manera de haberse reconstruido, su capacidad de haber convertido el dolor en fortaleza, se vuelve ejemplo. Y aunque no lo diga, quienes lo rodean comienzan a sentir que hay en él una nueva autoridad, una presencia que sostiene, que inspira, que marca un antes y un después. Ya no es solo quien contiene. Es quien transforma. Este liderazgo se expresa muchas veces en lo invisible. En pequeños gestos. En decisiones silenciosas. En cómo protege sus límites. En cómo honra sus tiempos. En cómo elige solo lo que lo hace bien. Esa forma de autocuidado radical empieza a enseñarle a otros que está bien decir que no. Que está bien irse. Que está bien dejar de salvar a quien no quiere ser salvado. Porque Cáncer ya no vive desde la herida, sino desde la cicatriz. Y esa cicatriz no lo limita, lo fortalece. Es su emblema. Su símbolo de madurez emocional. Y algo aún más profundo que se revela en esta fase es su relación con el alma. Cáncer, cuando ha pasado por todas las etapas del dolor, cuando ha usado el mal como vía para cortar, para proteger, para resurgir, encuentra una paz interna que no depende de nadie. Descubre que su hogar no está afuera. Que su refugio no es otra persona, ni una relación, ni un recuerdo. Su refugio está dentro. Es su propia voz. Su propio corazón. Y en ese instante, Cáncer se vuelve impenetrable. Porque lo que antes lo destruía, ahora lo construye. Lo que antes lo quebraba, ahora lo hace invencible. Y desde ahí, comienza su verdadera libertad. Una libertad silenciosa, honda, eterna. Una que ya nadie puede arrebatarle.